Más que nada el tema del enfoque es se dio por varios motivos. Primero y principal, porque la historia de por sí era muy rica porque había muy poca gente viviendo en el lugar y daba 20 para... personas me dijiste en un minuto. En el primer viaje había 20 personas viviendo en el pueblo solamente. De 7.060 habitantes que Sí, hubo sí, en ese pueblo, era un pueblo pequeño, 5.060. pero de 7.060 a 20 personas. Sí. Por otro lado, la idea nuestra era ser solamente dos los que estábamos filmando y hacer todo, ¿no es cierto? No caer con un equipo de rodaje y meterte en una cocina de una persona con una... Claro, No ¿no? violentar el Luces, o espacio, sea, claro. no... y por otro lado también es por una suerte de rescate, digamos, de- del cine de años atrás, ¿no es cierto? Esa idea del cineasta que iba con la cámara y con un micrófono a filmar y dejaba pasar un poco que la situación, digamos, atraviese al guión o a la idea prefabricada de lo que quería hacer el documental. Nosotros fuimos en casi todas las semanas de rodaje que estuvimos ahí a filmar, pero a filmar lo que estaba pasando en el lugar, no a filmar cosas que ya teníamos guionadas. Y lo que estaba pasando en el lugar era gente que estaba viviendo, o sea, eran cosas intimidadas, no se da alguna marcha, algún corte por ahí, pero lo que pasaba dentro de las casas. Entonces el mismo documental y la misma situación te pedía ese tratamiento, digamos. Y una aclaración también, en la zona patagónica, yo soy de origen chileno y conozco un poco ese sector, es gente de palabra corta, vamos a ver, breve y exacta. Es decir, no son de palabra larga como se ve en Juan, que más comparte con el cigarro que con otra cosa. O sea, es decir, no son de mucha abundancia, con lo cual tú lograste estar... Eso es una de las cosas que me llama mucho la atención del documental, ¿no? Que se abrieran. No es que sean gente cerrada, al contrario, pero no es la gente que esté acostumbrada a muchas visitas y menos en ese minuto. Entonces sí que lograste estar muy en la piel porque tú vivías con ellos, ¿no? Sí, bueno, nosotros estuvimos parando con ellos Con Juan el Turco. sí, y compartíamos desde el almuerzo a la cena y con el resto de la gente también, o sea, eran horas de estar tomando mate, de compartir cosas y aparte ellos también tenían la necesidad de contar esta historia y que no quede en el olvido porque hay que ser realista, en Chile han sucedido año tras año catástrofes y episodios de estos en grandes cantidades. O sea, uno se pone a contar la cantidad de volcanes que hicieron erupción en Chile o, bueno, ahora el Y tema en de los Argentina, tsunamis. sí, el tsunami también, sí. Y bueno, de por sí es gente muy buena y muy generosa también porque para permitir que una persona vaya y cuente su historia hay que tener también, me parece, una cuota de generosidad muy grande. ¿La cámara quién la hacía? La cámara la hacía yo. Para que te des una idea, nosotros decidimos filmar con lo mínimo y lo mínimo fue comprar una cámara de mano de las que usan las personas para filmar las vacaciones, eh, montarla sobre un trípode y usar un micrófono, eh, un boom, digamos, para Micrófono tomar. viejo, me decías que lo Sí, compraste en Santiago y que el taxista sí, te hizo una anécdota de que eran sí. unos privilegiados los de Chaitén porque tenían subvención. Sí, sí, fue muy graciosa la anécdota porque fuimos a comprar unos micrófonos viejos a Santiago para filmar este documental y nos preguntó el taxista qué estábamos haciendo y le contamos que estábamos haciendo este documental sobre Chaitén. Y enseguida surgió la frase de decir, esa gente, esos vagos que están viviendo del aire del Estado y todavía se quejan porque le dan casa en otros lados y no se quieren ir, todavía se quejan porque... Entonces había como una cosa de resentimiento muy grande contra estas personas que sin lugar a duda yo creo está generado por un lado por lo que se genera en la opinión pública de Chile y por otro lado también por un apoyo, digamos, a las políticas de Estado, ¿no? Que están todo el tiempo bombardeando Chile, digamos, y que no permiten la mirada de las pequeñas comunidades y, y que lastiman mucho, digamos, a la cultura y a las raíces chilenas.
Yo voy a ir intercalando ahora si queréis preguntar algo, si no os continúo yo, pero para que no sea... Sí, a ver. Al ir un poco de lo que habló Violeta ahora, me interesaría saber ya a nivel así de lo que es la estructura visual de la película, ¿no? Es una diferencia muy grande en lo exterior y en lo interior, porque en lo interior la manera en que filmas, no conocemos el entorno de ellos dentro de los espacios donde ellos están, ¿no? Eso me parece una cosa interesante desde el punto de vista de qué propuesta había ahí, ¿no? En ese sentido, porque si vemos sus rostros, oímos sus voces, en el exterior sin embargo lo vemos todo, y sobre todo el trabajo del sonido, ¿no? Porque el sonido es como, no es una banda sonora, no, el sonido está ahí y de una manera, una presencia, que es un personaje prácticamente más, ¿no? Porque creo que eso entonces, sí, me parece, me quería conocer cuál fue tu propuesta estética, visual, y por qué no conocemos nunca realmente cómo viven esas personas. Bueno, cuando están dentro de su se ve el mate, la tetera, pero se ven unos primeros planos muy cerca, pero realmente no. Sí, eso es cierto. Sí, bueno, había antes que nada una cuestión que nos planteamos, que era de mantener la cámara fija. En parte porque eso te permite también lograr más intimidad en la escena, y por otro lado porque se dio en el caso de Chaitén toda una cosa mediática, que no está en este documental, no se muestra, que era la televisión. Había armado como una especie de personas del pueblo de Chaitén mismo, que aparecían mucho mediáticamente, ¿no es cierto? Y había hecho como que el tema ¿cómo te puedo decir? Se desvirtuara la realidad del tema, ¿no es cierto? Entonces nosotros queríamos que la gente sintiera lo menos posible que la estábamos filmando. Porque, bueno, nos pasó de filmar un montón de cosas que no están en el documental, de sentir que uno estaba filmando y la persona que estaba enfrente en realidad estaba como actuando. La propuesta estética más que nada va por ese lado. En sí no pasaba mucho más en la vida de estas personas de lo que se muestra en el documental. No había televisión porque no había luz. El tema de las baterías, que vosotros no filmasteis un montón de cosas porque como no había luz, pues teníais que parar el rodaje, ¿no? O sea, el tráfico de gente en el pueblo era muy chico. O sea, no había, sobre todo en el primer y segundo año, no había, y la gente podía estar horas sentada delante de la ventana esperando que alguien llegara. O sea, vosotros eran un acontecimiento en el pueblo, pues eran los únicos dos de fuera. Sí, sí. Claro. Bueno, de hecho la gente nos trató muy bien, porque era como que veían poca presencia humana. O sea, es muy raro, difícil de explicar, digamos, pero era extraño ver gente. Y nosotros cuando íbamos a filmar lo sentíamos, y sentíamos también la crudeza de eso. Y estabas 10 días, 2 semanas y ya no te querías volver porque era durísimo, ¿no es cierto? Y bueno, sí, el tema de las baterías, por ejemplo, no había luz, entonces no tenías que prender un generador, tener 3 horas de luz, cargar la batería y que te duraran a lo que duraran, digamos. El agua fría también, porque se duchaban con agua fría también, como sí. no había agua. Sí, a medida que empezó a desarrollarse el tema de la gente ahí, se empezaron a armar como, bueno, una red de agua potable, pero se fue dando con el tiempo eso. Y el sonido, el tema del sonido, es más que nada, son los sonidos de la naturaleza del lugar, ¿no es cierto? De la lluvia, todo el tiempo, llueve mucho, de hecho Chaitén significa canasto de agua. Sí. El Mapudungun, Claro. Mapudungun es la lengua originaria mapuche, y está en Mapudungun, Chaitén. Por eso es canasto de agua. Y bueno, después se filmaron otras cosas sobre Chaitén y mucho contenido de televisión también, que es bastante distinto a lo que tratamos de mostrar en el documental, digamos. No vimos muchas cosas parecidas de lo que nosotros mostramos en el documental. Por eso más que nada el punto de vista de la cámara iba por ese lado.
¿Por qué no incide la política? ¿Por qué no decir finalmente cuáles eran los problemas que habían? O sea, ¿por qué se quería expropiar el pueblo? ¿Cuáles eran las teorías que habían? Porque no las terminas de contar. No, en realidad nunca se supo bien qué pasó con el pueblo, digamos. Si fue un problema de malversación de fondos para tratar de paliar la situación, si realmente había intereses en las tierras, que seguramente los había, porque hubo peticiones mineras enseguida cuando hizo erupción el volcán para poder explotar todo el cauce del río, pero fueron todas suposiciones. Lo mismo hubo un intento de expropiación o el tema de la venta de tierras. En sí no quedó nada claro, y de hecho si uno empieza a investigar un poco, lo único que queda claro es que el Estado chileno se quedó con el más del 75% de las propiedades, creo que después llegó a ser 80 o algo así, y que la gente poco a poco retornó, digamos, porque no le quedó otra. En un momento se les terminó la plata que le habían dado y tuvieron que regresar, y ahora viven algunos tomando la propia casa que habían vendido, ocupando la propia casa que habían vendido al Estado, la volvieron a ocupar y están tratando de que los dejen vivir ahí. Ahora está la mitad de la población que había cuando pasó todo este fenómeno, que fue el 2 de mayo del 2008, ¿no? Del 2008. Vale. Hemos hablado mucho, contanos vosotros qué habéis visto. Si queréis hablar, si os ponéis así también, ¿no? Nada, pues hoy día estamos tímidos, creo yo. ¿No hay ninguna duda, ningún comentario? Venga. Los incendios que se hablan ahí, ¿se llegaron a probar que fueron a propósito o fueron...? No se llegaron a probar. O sea, sí se llegó a probar de que el fuego provino las velas de un generador de los carabineros que estaba en el lugar, pero nunca se supo bien cómo pasó, digamos. Por eso son todas cosas que no pasaban y nunca se sabía verdaderamente que... de hecho hubo varios incendios en el lugar y nunca se sabía bien qué pasaba, digamos. O sea, la verdad que la persecución psicológica sobre la gente del lugar era casi un plan maestro, porque nunca te llegabas a enterar bien qué era lo que estaba pasando, o si verdaderamente lo estaban haciendo en serio, o si era casualidad, pero que existía, seguro existía, porque bueno, el mismo tema de los alertas del volcán se fueron prolongando durante casi 4 años. O sea, un estudio básico de volcanología te puede decir si un volcán va a seguir en erupción o no. O sea, en 3 años ya es tiempo más que suficiente para decidir si el lugar es seguro o no. ¿Cuál es tu próximo trabajo? ¿En conjunto con Nicolás o en qué perspectiva estás ahora? Que con Nicolás estamos viendo a ver qué... porque hay que ver si si hay una segunda parte de lo que pasó con el pueblo, ¿no? No, por ahora por volcanes, el tema volcanes no... en América Latina tenemos para dar y tomar, ahí tienes para seguir una serie que no acaba nunca. Hay que ver para ver el segundo trabajo para dónde va. Ahora estamos acá, estuvimos en Barcelona haciendo un documental del otro lado, digamos, que es un documental más de entrevistas, que tiene que ver con los psicólogos argentinos exiliados aquí en España. Es que psicólogo y argentino no es muy diferenciable, claro, tampoco, o sea, es casi un sinónimo, o sea, no hay necesidad de diferenciar. Y además si es psicoanalista, se agrega eso, ya es argentino. Que bueno, hay una camada, como ustedes sabrán, importantísima y bueno, estamos en ese tema. Pero la idea es retomar también, este documental, digamos, no va para el lado del registro, sino tiene otro tratamiento más corto. No vamos a estar 4 años psicoanalizándonos con los... Sí, no, porque si no termina... Yo quería preguntar, ¿a qué se dedican? ¿A la pesca solo? ¿O qué buena pregunta. Desarrollan? Muy buena. ¿Qué medio de vida? Porque no ha salido mucho. Bueno, en el... Eso, madera, pero no era para calefacción. Claro. Bueno, en esa época, durante lo que pasó, todo el proceso, no había ningún tipo de actividad en el pueblo. Lo único, había gente, como el caso del Turco,
Pero Eh, antes antes de eso sí había, bueno, como... Tenían botes que estaban ahí tratando de rescatar. Hay una imagen en Claro. que se ve que tenían sus... Sí, había una caleta de pescadores, había gente que hacía leña, leña que también, bueno, después venden a otras ciudades más grandes, algunos recolectores, y era un pueblo principalmente de mucha gente que vivía de la administración pública, ¿no es cierto? Eran maestros. Era capital provincial. Sí. Pero no había ninguna actividad. Han sacado también una fotografía como si fuese minas. No había minas ahí. Como un túnel así. Un túnel, pero parecía minas. Y yo me acordé de aquellos mineros que estuvieron, ¿no? Bajo tierra, sí. Bastante Sí. tiempo. No, ahí la actividad minera no se daba. Sí, no, eso me parece, eran los cráteres, digamos, que se habían hecho con la lava, la sí, erupción. sí, no volaba, pero sí hubo una nube de ceniza caliente que funcionó como que arrasó parte del lugar y bueno, y aparte el agua que arrastró y formó cráteres bastante importantes en todo lo que era la zona del volcán. Pero la mayoría de la gente de ahí, digamos, eran pescadores y gente que hacía leña y también algunos recolectores de algas que también había. Es la pesca más artesanal de pesca Chile. Artesanal, ¿no? Vamos a ver si eso tiene mucha similitud, siempre lo sitúo con Galicia, para que os situéis. Tiene mucha cercanía territorialmente y físicamente y mental con Galicia, ¿no? O sea, hay mucha tradición, no siendo lo mismo, pero ya visteis el verde, pero sí. Y hay mucha pesca muy artesanal que se vive recogiendo cosas, pues eso, algas, el botecito, y por eso la foto cuando están viendo si ese era el tuyo, más allá incluso que la casa, era que él tenía la ilusión, ¿no?, de recobrar su bote. Eso. Pues nada, si no hay otra consulta. Yo te tengo una más, pero es con respecto al proyecto este que nombraste los psicólogos. ¿No serás tú psicólogo? Que me pareció muy interesante, pero quería saber si le puedo preguntar por qué específicamente a los psicólogos, eso uno, y después si planean hacerlo con cámara fija también. Bueno, en realidad estamos en la etapa de investigación, ¿no? Lo de la cámara no te lo podría decir porque seguramente no va a ser un documental de registro como este, entonces bueno, ya te cambia completamente el tema del punto de vista de la cámara. Pero bueno, el tema de por qué argentinos y por qué psicólogos, digamos, se da porque el psicoanalista, digamos, tiene como una mirada y un trabajo sobre su propia historia y sus propias emociones y todo lo que le pasó, mucho más profundo y mucho más trabajado, digamos, que la mayoría del resto de las personas. No quiero generalizar, pero hay como una cosa y sin lugar a dudas cuando tienen que contarle las cosas se expresan de una manera mucho más fuerte y es una visión que me parece que hay que mostrar porque es una generación que o sea, es gente grande ya y muchos bueno están en ese momento, ¿no? Hay algunos que volvieron hace unos años, otros que ya han decidido quedarse acá hace un tiempo. Es muy interesante, digamos, esa visión y sobre todo ahora, ¿no? Que acá en España hay crisis y parece que bueno hay mucha gente que se quiere ir y otra que se quiere quedar, así que me parece que es una visión interesante la de los psicólogos exiliados. Pues nada, os invito a hacer la última pregunta o si no. Sí, Ahí está. con este documental, ¿no? Dijeron que ya lo han estrenado en enero. Sí. En Chile, En Chile. además del pueblo, ¿lo han estrenado? Y en caso que sí, la gente, ¿qué reacción tuvo? ¿No? En el sentido de antes veían con cierto celo, digamos, lo que sucedía con esta gente, si luego pueden ver otra realidad o no han llegado todavía ese momento. Sí, bueno, el documental se pasó en Santiago, se pasó en Puerto Montt, Puerto Montt es la ciudad que está más cerca de Chaito. Sí, se pasó en el sur de Chile también, bueno, en Santiago se pasó 2 veces, ahora se va a pasar en Iquique también.
y en otros festivales más, pero no me acuerdo. En Chile se está pasando mucho. Y cuando lo pasamos en Santiago, la gente como que se quedó, ¿no es cierto? Quizás estaban esperando otra cosa, o sea, ver gente directamente que lloraba porque había perdido la cámara, porque había perdido la casa frente a la cámara, y yéndose para otro lado, digamos, que fue la mayoría de lo que vieron en la televisión, y de golpe se encontraron con otra cosa, y fue muy respetuoso, ¿no? Me parece que es importante poder mostrar esto, y sobre todo en Chile. O sea, nosotros principalmente dijimos, bueno, queremos que el documental se vea en Chile. Si se ven en otro lado, mucho mejor. Pero que De se hecho, vea en Chile ha porque... estado en selección oficial en muchos países. México, Colombia, Cuba, Argentina, perdón que te interrumpa, Cataluña también. Y ha tenido muchos premios internacionales. También en Bariloche tuvo el primer premio. Sí. Mención honorífica en la Ciudad de México, premio Territorio Fílmico en el Festival de Cine de la Patagonia de Chile. También en Concepción, una mención honorífica, que es la segunda ciudad más importante en Concepción también de Chile, y también fue la película premier en el Festival Internacional de Cine de Santiago. O sea que sí que ha tenido... Bueno, por ejemplo, en Concepción fue muy lindo, digamos, que la película recibiera una distinción, porque aún está muy fresco el tema del tsunami en toda esa zona, ¿no es cierto? El tsunami post-terremotos, ese fue del 2011, creo. ¿Cuándo fue el último terremoto? Sí. No, ese es del grande, porque el norte no. 2011 pone. Sí, el del 2011 fue en Concepción, ¿no es Sí, cierto? básicamente, 8,8. Sí. Y nada, se están dando producciones de este tipo en Chile que son muy importantes, sobre todo en el tema de que toca mucho el tema de la preservación de las raíces y demás, porque hay un problema muy importante que es el de la globalización, digamos, y del formateo, digamos, de viviendas y de cosas que atentan directamente contra la cultura y las raíces de Chile. Una cosa que te preguntaba también, Sí. creo que lo dijiste antes, pero que se estrenó justamente en enero allá en Chaitén. Sí, Sí, ¿no? sí, la película, Cuéntanos, la película se empezó a pasar en Chile desde, si no me equivoco, desde agosto. y en enero llegaste a Chaitén. En enero pudimos armar una proyección en Chaitén. ¿En qué lugar? ¿En Chaitén? Sí, porque no hay cine. Sí, no, era en una... Bueno, justo estábamos hablando hoy con el proyeccionista de cómo hay que acomodarse, digamos, en determinados lugares para poder pasar cine, ¿no es cierto? Una pantalla que quizás no es la mejor, 2 parlantes que se usan para hacer bailes, pero la verdad que uno, después de ver a la gente muy emocionada, gente que te agradece, que te da la mano y que te dice, la verdad, muchas gracias, ¿no? Es importantísimo lo que hicieron. Realmente vale la pena poder destinarle este tiempo y destinarle tiempo de filmación y demás, porque nos parece que es muy importante, ¿no es cierto? ¿Ellos se sintieron reflejados en lo que vieron? Sí. Sí. ¿Qué te dijo? Porque lo de Juan, ¿qué pasó con Juan el Turco? ¿Qué hizo Juan el Turco? Bueno, me estabas contando que fue muy en su línea. Cuéntanos. Bueno, sí, hay mucha gente que el documental prefirió verlo en la intimidad, ¿no es cierto? ¿Y Juan quiso verlo solo? Hay mucha gente que es como que también dio una vuelta de página, y volver a descubrir todo eso es un poco fuerte. Entonces prefieren hacerlo más en la intimidad quizás, o elegir el momento para hacerlo. ¿Y cuál fue el comentario de Juan el Turco? Que es en el fondo casi el protagonista. ¿Cuál fue el comentario? Bueno, él está muy contento, porque ahora es como que dejó de ser el hombre que no tiene nada, digamos. Ahora pudieron construir una casa de vuelta. Y ahora con la película está muy contento porque lo saludan por la calle y demás, así que no, es gente muy buena, es gente, la verdad que Él lo dice, de hecho, ¿no? También fue una alegría vivir eso, porque sabe que pudo hacer algo, sí, que pudo felicitar a su gente, y que hay un tema para que su historia no se olvide. Sí, ¿no? y de hecho, un discurso muy interesante este hombre, sí, ¿no? y también
fue muy sano para ellos poder vivir el proceso y asimilarlo de esa manera, ¿no es cierto? Hubo mucha gente que se fue, se enfermó y murió fuera de Chaitén. Como el caso del abuelo, claro. el mayor, que va y que es muy fuerte cuando él va y Sí. Juan le dice, prepárate, que no está tu casa, está bajo el barro, y tú le haces la imagen de que él va y después la espalda, ¿no? De cuando viene de vuelta del camino, no dices nada porque no hay necesidad. Sí, bueno, ese fue el caso de don Juan, el anciano que fue a ver la casa y no había nada. Murió el año pasado y murió en Puerto Montt. Nunca pudo volver a regresar al pueblo. La mayoría de las personas mayores sufrieron lo mismo, digamos, y lo más terrorífico de todo esto es que murieron en apenas 3 años, casi el triple o la cuarta parte más de ancianos de lo que se venían muriendo. Entonces fue muy triste, digamos, para la gente mayor todo el proceso, y sin lugar a dudas tienen que ver con la falta de contención psicológica y con la mala administración pública para poder paliar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, Chile es un país de riesgo y están pasando todos los años catástrofes naturales y no hay un plan acorde a las necesidades de las personas. Es loquísimo decir, bueno, vamos a trasladar una ciudad a otra parte y le vamos a cambiar la vida completamente a gente que vive de la pesca, que recolecta algas y que hacen leña, llevarla a una zona periférica de una ciudad a vivir en un barrio de viviendas sociales, ¿no es cierto? Que trabajen, no sé, en un supermercado. Bueno, pues nada, daros a todos las gracias, sobre todo a ti, a Nicolás, en la distancia, y que continuéis con los trabajos que vengan, esta vez los psicoanalistas. Y nada, pues para el próximo martes de documental estáis los invitados y muchas gracias. Gracias.